En el matecito del día de hoy vas a aprender el primer paso para meditar correctamente, o lo que yo llamo vencer en la batalla por la meditación. Y la verdad es que me gusta mucho esta analogía. Hay gente que se espanta porque tienen un mal concepto de la meditación. Mucha gente que cree que sentarse a meditar es entrar en un estado de paz y tranquilidad, como si la meditación misma lo fuera. Y quizás después de muchos años y de una gran disciplina se transforme en eso. Yo que llevo años meditando, aún no, para mí aún no lo es. Lo que sí, esa paz y tranquilidad uno la observa en su vida cuando uno tiene la disciplina de la meditación. O sea, esa tranquilidad no la vas a obtener en el momento mismo, sino que se te va a reflejar en el resto de tu existencia. ¿Y por qué digo que el momento de la meditación no es esa tranquilidad? Porque es muy difícil meditar. Y de hecho al principio es muy frustrante el darse cuenta de que uno quiere concentrarse, uno quiere vaciar la mente, pero no puede. Y claro, uno no puede entrar estresado a intentar meditar, evidentemente. Primero hay que relajarse y ahí intentar acallar los pensamientos. Pero no es fácil meditar. No es algo que se logre de la noche a la mañana. De la misma forma que tú no llegas por el primer día a un gimnasio y puedes empezar a levantar grandes pesos inmediatamente, solamente como que te describan la técnica. Es como, mira, si tú tomas aquí y allá, vas a poder levantar grandes pesos. No, la técnica es importante para no lesionarte. Pero antes de que tú logres levantar esos pesos, vas a tener que aprender a elongar tu musculatura. Luego vas a tener que aprender a fortalecer ciertos grupos musculares que van a servir de apoyo para cuando vayas a hacer el envión, lo logres. Pero eso es a posterior, es un paso a paso, y con la meditación es lo mismo. Nadie se sienta por primera vez a meditar y lo logra, aunque haya muchos que lo creen, y eso ya está explicado neurológicamente porque hay muchos que se sientan por primera vez y creen que meditaron. Pero vamos a ver lo que nos dice Swami Vivekananda, y este texto en especial a mí me gusta por, por su antigüedad, y no es porque al ser antiguo sea mejor, sino que es un texto que se llama Filosofía Yoga, en el que lo que hace es transcribir unas conferencias dadas en Nueva York en el invierno de 1895 y 1896 por Swami Vivekananda. Así que esto es yoga, pero sin todos esos adornos que le pondrá el hipismo a lo largo del siglo XX, que hoy en día nos dificultan entender lo que es realmente yoga. Y el resto se los voy a comentar después. Vamos primero por lo que nos dice, que lo tengo acá marcado. Tarea penosa y difícil es la de dominar la mente. Con propiedad ha sido comparada a un alocado mono. Esta analogía con el mono la encontramos en muchos autores. La gracia es que aquí la explique y la detalle. Había un mono inquieto por naturaleza, como lo son todos ellos. Eso es importante, lo vamos a comentar después. Como si esto no fuese bastante, alguien le dio a beber vino en abundancia, de suerte que se puso todavía más inquieto. Después de esto, un escorpión le picó. Cuando un hombre le pica un escorpión, está frenético durante todo un día. Así es que el pobre mono se halló en una situación aún peor todavía. Para completar su desgracia, un demonio se apoderó de él. Bueno, todos hemos tenido días así, ¿no? ¿Qué lenguaje podría describir el irresistible frenesí del mono? La mente humana es como este mono, incesantemente activa por naturaleza. Se embriaga con el vino del deseo y de esta suerte aumenta su turbulencia. Después que el deseo ha tomado posesión de ella,
Viene el escorpión con el aguijón de la envidia hacia aquellas personas cuyos deseos se vieron colmados y satisfechos. Y por último, el demonio del orgullo toma posesión de la mente, haciéndole formar un muy elevado concepto de sí misma. El dominar una mente semejante es una tarea muy ardua y difícil. Voy a hacer pausa antes de seguir. Estamos en 1895, situémonos históricamente. En 1888 se funda la Golden Dawn, es decir, paralelamente en Londres estaba funcionando la Golden Dawn. 1899 es cuando se publica la interpretación de los sueños de Freud. Estamos en ese contexto, que además es el contexto del apogeo de la revolución industrial que habrá empezado a mediados del siglo XIX. Aquí estamos a finales del siglo, pocas décadas después de que haya empezado este frenesí industrializador que nos llevará a los locos años 20 y a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y aquí estamos hablando de un yogi hindú, pero que no le está hablando a sus digamos, a sus aprendices del templo en la India. Porque cuando uno está en su mismo contexto cultural, hay muchas cosas que da por supuestas. No, aquí está en Nueva York, hablándole a estos hombres de la modernidad de la revolución industrial. Es decir, que lo que nos está describiendo, el mono que nos está describiendo Swami Vivekananda aquí, es la mente del hombre moderno. Y si nos damos cuenta, si bien hoy estamos a principios del siglo XXI, o sea, ha pasado más de un siglo desde esta descripción, somos herederos de ella y nos seguimos pareciendo mucho. Primera cosa, el mono es alocado e inquieto por naturaleza. Hay un argumento que es muy común, es que no, yo no puedo meditar porque mi mente es demasiado inquieta. La mente por naturaleza es inquieta. O sea, esa excusa no te sirve. No es un problema tuyo. Todos pasamos por lo mismo. Mi mente también es inquieta. Incluso la de Swami Vivekananda también es inquieta. Es la naturaleza propia de la mente ser inquieta. Así que el decir que uno es incapaz de meditar porque la mente es inquieta, no, el problema no es la inquietud de la mente, es nuestra incapacidad para gobernar. Así que como excusa no sirve. Y tampoco como motivo de frustraciones, como, oh, sabes que yo intento meditar, a mí me gustaría y me esfuerzo, pero no puedo porque mi mente es muy inquieta. No, tranquilo, todos pasamos por eso. La mente por naturaleza es así, a todo nos cuesta, no es solo tu problema. Ya con que lo estés intentando, vas bien. Pero lo que hace y que me encanta en este texto es que dice ya, por naturaleza el mono es así, pero le agrega, primero está borracho de deseo. Lo primero que le pone. Y si nos fijamos en los, entre comillas, caminos espirituales que ofrece hoy en día la magia, es pura exacerbación del deseo, especialmente si nos vamos para el lado de la brujería, especialmente si nos vamos para el lado de la mano izquierda, sendero izquierdo y esas cosas, es pura exacerbación del deseo. O sea, todo eso que se enfoque en los deseos te aleja de la espiritualidad, ergo te aleja de la magia. Por eso yo hago pongo este abismo que distingue la magia de la brujería. Están borrachos de deseo. Y el deseo le da más inquietud a la mente en vez de tranquilizarla, que es lo que buscamos en la meditación, que es el primer paso para hacer magia. Y claro, o sea, pongámonos en el contexto, es este yogi hindú observando a los neoyorquinos de finales del 19 borrachos de deseo, una embriaguez que nos dura hasta hoy en día. Y después les llama otra cosa, la envidia. Y claro, lo pone en ese orden seguramente porque al intentar entender por qué esta gente tiene tantos deseos y por qué anda deseando tantas cosas,
tiene que ver con envidias, con envidiar lo que el otro consiguió y yo no he podido. El escorpión, ¿no? Y finalmente habla de que están poseídos por el demonio del orgullo. Y claro, finales del siglo XIX, cuando se veía que la industrialización nos iba a llevar en una línea recta, sin ningún tropiezo, hacia el paraíso de la ciencia y la tecnología. Pero no, llegó Primera Guerra Mundial, la crisis del 29, Segunda Guerra Mundial, bombas atómicas, y llevamos más de un siglo sin que la revolución industrial lograse cumplir sus promesas del siglo XIX. Esas son cosas ya anacrónicas y decimonónicas, y sin embargo, gran parte de esa perspectiva sigue prevaleciendo hoy en día. O sea, el orgullo del hombre moderno que se pone con su, voy a poner en este caso entre comillas, ciencia, por sobre la naturaleza, por sobre el conocimiento espiritual, está poseído por el demonio del orgullo. Como descripción de la mente del hombre moderno, me parece brillante lo que hace Swami Vivekananda. Pero ahora vamos a lo interesante, a lo que están esperando. Yo lo sé. Vamos a qué hay que hacer. Así pues, la primera lección es descansar por algún tiempo, dejando a la mente en libertad. Durante este tiempo, la mente bulle y se agita. Es como el mono que está frenético. Dejad retozar al mono tanto como pueda. Vosotros esperad y observad simplemente. Antes de continuar, lo que buscamos es aquietar la mente. Pero lo que nos está diciendo aquí Swami Vivekananda es que lo primero que tenemos que hacer es dejarla ser. Y es que, creo que lo he dicho en algún otro video, lo primero que necesitamos para vencer en la batalla por la meditación es conocer al enemigo. O sea, si no sabemos qué ocurre en nuestra mente cuando nosotros intentamos no pensar en nada, ¿cómo vamos a saber qué tenemos que callar? Bueno, voy a continuar después con él. Conocer es poder, dice el proverbio, y esto es cierto. Hasta que sepáis lo que la mente hace, no podéis dominarla. Lo mismo que les estaba diciendo. Estoy adelantando. Aflojadle por completo las riendas. Pueden aparecer en ella un gran número de pensamientos asquerosos y repugnantes. Os asombraréis de que sea posible que semejantes pensamientos lleguen hasta vosotros. Después descubriréis que las fluctuaciones de la mente se hacen de día en día cada vez menos pronunciadas y violentas, y que, de día en día, la calma desciende sobre ella. Durante los primeros meses hallaréis que se presentan a la mente 1.000.000 de pensamientos. Luego observaréis que estos han descendido quizás a 700, y después de algunos meses su número habrá descendido más y más, hasta que al fin quedará sujeta a un perfecto dominio. Pero para ello es menester que practiquemos pacientemente cada día. Tan pronto como se da vuelta a la llave que encierra el vapor, la máquina debe ponerse en movimiento, y tan pronto como los objetos se presentan ante nuestra vista, debemos percibirlos. Así pues, para probar al hombre que él no es una máquina, debe demostrar que no está bajo el dominio de nada ni de nadie. El dominio de la mente y el no permitirla que se una a los centros es pratyahara. ¿Cómo se practica este? Es una larga tarea que no puede llevarse a cabo en un día. Solo después de años de pacientes y continuos esfuerzos podemos esperar llevarlo a feliz término. Pratyahara hoy en día también lo entendemos como la deprivación sensorial, pero detengámonos en lo primero.
Y este primer paso, como en casi todo lo que se aprende, es fundamental, las bases, los cimientos. Y aquí Swami Vivekananda lo está escribiendo en forma general y es importante. De hecho, él, como lo dice ahí, es algo que debe practicarse durante meses. Aunque también hay algunos tips que les voy a dar que nos van a permitir como acortar un poco el tiempo que uno se demora en esta primera fase de conocer lo que aparece en tu mente. Y es que, y esto lo sabemos hoy en día por la neurociencia, las áreas del lenguaje están siempre hablando. Acá al lado, bla, 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 bla. Que es como un poco lo que uno lee en el Ulises de Joyce o en Busca del tiempo perdido, ¿no? Este diálogo incesante, ya sea en palabras, imágenes. Por eso hay gente que empieza a escuchar cosas y cree que no, es muy normal escuchar voces de nuestra cabeza, porque las áreas del lenguaje, cuando nosotros ya no voy a pensar en nada, las áreas del lenguaje siguen. Nosotros estamos atendiendo a algo, las áreas del lenguaje siguen. Siempre está hablando nuestro cerebro allá adentro. Entonces, lo que pasa es que nosotros también no nos damos el tiempo para ver, cuando yo no quiero pensar en nada, ¿en qué piensa mi mente? Y eso genera una serie de aprendizajes muy importantes para la vida. Porque nosotros creemos que somos nuestros pensamientos. No es que ahora todo es mente. Cuando uno empieza a hacer este ejercicio, uno empieza a darse cuenta de que uno se sienta y voluntariamente uno no busca ningún pensamiento, sino que deja ver en qué piensa mi mente sin que yo se lo pida. Uno se sienta como un observador, así como en la butaca del cine, ante la pantalla, a ver qué aparece. Y empiezan a aparecer un montón de pensamientos, sin que uno los active. Entonces, si yo no los estoy activando y salen solos, yo los pedí. Es complejo a veces, de hecho, darse cuenta de que uno no es sus pensamientos. Es como si dentro de nosotros habitara otra mente que los piensa por nosotros. Y que es la que elige que aparezcan esos y no otros. Bueno, así nos vamos dando cuenta con el tiempo también de que dentro de nosotros habitan muchos nosotros. Pero bueno. Entonces, primer paso es instalarse simplemente a observar qué ocurre en la cabeza sin que nosotros se lo pidamos. O sea, cosas que no valen cuando uno está haciendo este ejercicio. Primero, ya, me levanté en la mañana, me voy a poner en una buena posición, me voy a relajar. Así que ahora ya, ¿qué tengo que hacer hoy día? Ya, hoy día tengo que grabar un mate, después tengo que planificar los próximos reels, tengo que preparar la próxima clase de sueño. No, ahí nosotros voluntariamente estamos decidiendo lo que la mente, estamos dirigiendo el pensamiento de la mente. No es la idea, no es la idea. Eso lo podemos hacer siempre, es un muy buen ejercicio sentarse a hacerlo, pero no es el ejercicio necesario para empezar a meditar. No. En la primera, en este primer paso, en esta primera fase, en este primer nivel, es sentarse. Yo no voy a pensar en nada, pero a ver, ¿qué aparece en mi mente? Lo más probable es que si tienes alguna preocupación del trabajo, familiar, cuando te instales, va a aparecer. Esa preocupación va a aparecer inmediatamente por sí misma, porque es lo que has estado recurrente, así que es lo que está más fresco ahí. Puede ser también que no tengas ninguna preocupación de ese nivel ahí y que empiecen a aparecer tus deseos no cumplidos, alguna frustración, que empiecen a emerger incordios ocurridos el día anterior o recientemente. Hay un montón de cosas que son bastante naturales que aparezcan. ¿Dónde está la clave? Y que esto no lo dice Swami Vivekananda, pero que se los entrego por mi experiencia y por lo que he observado en otra gente. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Yo no voy a pensar en nada, pero va a aparecer ese tema que me obsesiona y se va a llevar mi atención. Pasa muy normalmente. De hecho, nos pasa normalmente en
en nuestro día a día. Piensen que en neurociencia se habla de la red por defecto, que es toda esa actividad neuronal que tenemos que no es dirigida por nosotros y que todo ese bla bla lleno de imágenes que ocurre en nuestra mente y que nosotros no lo conducimos, sino que aparece solo. O puede llegar a ocupar el 70% de nuestra vida. Solamente cuando nos concentramos decimos, a ver, mente, piensa en esto. Pero normalmente no estamos concentrados. Estamos dejando que la mente haga lo suyo. Y claro, aparece un pensamiento, se obsesiona y la mente empieza a desarrollar ese pensamiento. Vamos a comprar el pan pero ¿por qué me miró así la vendedora? ¿Habré tenido algo? ¿Me tendrá mala? ¿Me habrá querido hacer algo? ¿O yo habré cometido un error? ¿Le habré dicho? Nos empezamos a obsesionar y desarrollar el tema y a encontrarle. Lo más entretenido de esto es que después, cuando si nos concentramos y se acaba esa red por defecto, esa actividad por defecto del cerebro, todo el resto se pierde, no se guarda en memoria, no tiene valor. Y es una actividad que gasta mucha glucosa y gasta mucha energía. Así que es una actividad agotadora para el cerebro y que no es útil. Pero bueno. Entonces, cuando nosotros estamos realizando este ejercicio de observar al mono, digamos, me encanta que Santa Teresa le decía la loca de la casa, pero bueno, el mono, estamos mirando al mono. Ya, vemos que el mono hace una pirueta conocida. No nos tenemos que obsesionar en esa misma pirueta. O sea, yo el ejercicio, el mantra que ocupo en ese momento cuando ya estoy pensando en eso, ¿en qué más estoy pensando? O sea, si ya identificaste un tema en el que está pensando tu mente sin que tú se lo pidas, pregúntate, o pregúntale a tu mente si quieres, personifícalo. ¿En qué más estoy pensando? ¿Y en qué más? ¿Y en qué más? De hecho, la meditación es tan compleja que yo les aconsejo no buscar el objetivo directamente, sino que lateralmente o incluso opuestamente. Yo les propongo que se sienten y antes, y este es un punto fundamental para avanzar más rápido en este ejercicio, dejen un lápiz y un papel, un cuaderno, una libreta de notas ahí al lado y un lápiz al lado del lugar donde se van a instalar a hacer este ejercicio. Y una vez que terminen, anoten todos los pensamientos, todo aquello en lo que ustedes estaban pensando. Estaba pensando en la salud de mi madre, estaba pensando en cómo me miraba la vendedora de la panadería, estaba pensando en esto, estaba pensando... Y ustedes esfuércense en anotar la mayor cantidad de cosas. Primero, ustedes se van a dar cuenta que no es tan fácil. Especialmente al principio, porque al principio cuando uno hace este ejercicio, y lo dice Swami Vivekananda, son millones de pensamientos que vienen. Y uno cuando termina el ejercicio y se pone a anotar, se acuerda de algunos. Ni siquiera uno logra acordarse de todas esas cosas en las que está pensando la mente. De hecho, vamos por parte. Este ejercicio de anotar después de hacer la observación del mono acelera el progreso en este ejercicio enormemente, enormemente. Porque además nos permite también ir midiendo eso que él va diciendo, que después de unos meses bajan a 700 y después a unos pocos. Uno no sabe bien ese progreso. Y también tampoco es un progreso lineal, en realidad, como lo describe Swami Vivekananda. Uno tiene periodos en los que logra bajar esa cantidad de pensamientos, pero también hay periodos de mayor actividad donde esos suben. Así que irlos anotando te permite tener como un indicador de, ¿cómo se llama? De cantidad de pensamientos que abruman o que se agolpan en tu cabeza. Y también ir viendo cómo vas progresando en este ejercicio. Es muy útil. También te permite. Lo anterior es lo fundamental.
nos ayuda a acelerar el progreso en este primer ejercicio para prepararnos para la meditación. Les recuerdo, aquí todavía no estamos meditando, estamos como elongando los músculos para poder después meditar. Pero el otro beneficio que tiene esto de anotarlo es que día a día puedes ir identificando cuáles son esos pensamientos recurrentes. Y eso te va a permitir identificar, número uno, cosas a las que tienes que prestarle atención. O sea, si hay un pensamiento que se te viene, que aparece todos los días en tus notas, es hora de hacer algo a ese respecto. O incluso puede ser que descubras pensamientos que no tienen ningún valor ni beneficio, pero están ahí, molestando. Así que nos entrega un gran conocimiento sobre nosotros mismos el dedicarle tiempo al escribir lo que piensa nuestra mente. No nosotros, nuestra mente piensa otras cosas. Y lo otro. A este ejercicio hay que dedicarle un tiempo. No hay que hacerlo eternamente. No, además que, claro, en cuánto tiempo uno se demora, entre más tiempo uno está, uno incluso puede perderse en el asunto. Yo recomiendo hacer este ejercicio más de 5 minutos. Ahora, de hecho, más importante que alguien me diga, no, pero es que yo puedo sentarme y estar 1 hora observando mis pensamientos. Sí, la verdad es bastante fácil. Lo más probable es que dentro de esa hora te quedes 15 minutos en un pensamiento que te obsesiona pensando en ese asunto, que es todo lo contrario a estar meditando. No, son solo 5 minutos. Pero la gracia, y como lo dice Swami Vivekananda, y eso lo voy a repetir porque debe ser lo más importante de lo que dice, pero para ello es menester que practiquemos pacientemente cada día. Este es el ejercicio más fácil, observar lo que aparece en nuestra mente y anotarlo. Pero paralelamente podemos estar entrenando la competencia o la habilidad más importante para meditar, que es la constancia y la disciplina. La meditación es algo que se hace todos los días. Así que claro, si tú vas a hacer este ejercicio una vez al mes durante 1 hora, la verdad es que no tiene mucho valor, no sirve de mucho, no te va a ayudar tampoco. Quizás, sí, o sea, te va a ayudar a relajarte, a centrarte, no estar tan obsesionados con cosas inútiles. Sí, en ese sentido te va a ayudar para relajarte incluso, sí, te puede ayudar. Pero no te va a ayudar para meditar. De hecho, hacerlo una vez al mes durante 1 hora, lo más probable es que durante esa hora te obsesiones durante gran parte del tiempo en algún pensamiento y te pases casi esa hora entera desarrollándolo, que no es lo que buscamos. Aquí no buscamos desarrollar, lo que buscamos es saber todas aquellas cosas en las que piensa nuestra mente, pero no desarrollarlas. Así que, en cambio, hacerlos 5 minutos, pero esos 5 minutos repetirlos todos los días es mucho más valioso, mucho más efectivo y nos entrega un beneficio incluso en nuestra vida cotidiana mucho más constante. Nos permite saber en lo que estamos pensando. Nos permite saber, por ejemplo, qué días tenemos mayor cantidad de pensamientos, qué días estamos más relajados. Y yo, siempre que enseño esto, digo que esto es un ejercicio que uno lo hace al principio y después pasa a lo siguiente. Pero ahora que se los comento, tengo ganas de volver a hacerlo, porque cuando yo lo hacía, tenía este indicador, porque iba anotando, yo lo anoto todo en digital. Hace tiempo ya que abandoné el papel, porque eso me permite ir teniendo indicadores, comparaciones, además que lo llevo todo en aplicación de notas. Y claro, yo iba anotando, y iba teniendo en esos tiempos esta conciencia de cuáles son los pensamientos que más están ocupando a mi mente. Y eso me permitía gestionar mi mente y mis emociones de mejor forma. Y ahora hace mucho tiempo que no lo hago, pero a partir de mañana mismo voy a incorporar 5 minutos de observar al mono. A ver cómo está ese mono.
Resumen. Mm. Las indicaciones de la postura se las dejé en otro video. Así que, sentarse en una posición cómoda, dejar los ojos entrecerrados, como siempre digo, y observar en qué piensa la mente, sin que nosotros se lo pidamos. O sea, nosotros no busquemos generar ningún pensamiento, sino ver qué pensamiento sale por sí mismo primero. Estoy pensando en que ya es momento de terminar este video. ¿En qué más estoy pensando? Estoy pensando en esta otra cosa. ¿En qué más estoy pensando? Estoy pensando en esta otra cosa. ¿En qué? Y así. ¿En qué más estoy pensando? ¿En qué más estoy pensando? ¿En qué más estoy pensando? Que suenen los 5 minutos de la alarma. Tomar el papel. Anotar en todo lo que estaba pensando durante este tiempo. Y de hecho, pónganle número. Estaba pensando 1 en esto, 2 en esto. No tiene que ser en orden, sino que ese numerito es para saber cuántos pensamientos estaban cruzando por su cabeza. Y les voy a dar un tip más, a pesar de que ya nuevamente estoy haciendo estos mates demasiado largos. Yo sé que los tengo que hacer más cortos, pero bueno, que estos temas me entretienen tanto. Les voy a dar un dato más, un tip más. Porque muchas veces les va a pasar de que están en eso. Ya, ¿en qué más están? Pero les va a aparecer un tema que les va a llamar especialmente la atención y se van a quedar pegados en ese tema. Y después de un buen rato, quizás cuando suene la alarma, me pasé casi todo el tiempo pensando en ese tema cuando se suponía que yo tenía que ver todo lo posible. Qué terrible, qué mal meditador soy, no tengo ningún gobierno sobre mi mente. Esa actitud te afecta negativamente para tu meditación. Más importante que alcanzar la concentración es darnos cuenta cuando nos desconcentramos. Y hay un dato neurológicamente probado. Los estudios demuestran, cuando ustedes se den cuenta de que se habían quedado pegados en un pensamiento, sonrían. No, basta con que suban un poquito las comisuras de los labios e incluso agradezcan. Gracias por permitirme darme cuenta que me había quedado pegado. Y vuelvan a preguntarse, ¿en qué más estoy pensando? Y eso se los digo porque la ínsula, que forma parte de lo más primitivo de nuestro cerebro, responde al estímulo positivo. Si nosotros sonreímos, estímulo positivo para la ínsula. Si la agradecemos, va a decir, ya. Entonces, cada vez que tú te quedes pegado en un pensamiento, te voy a avisar. En cambio, si le decimos, oh, qué terrible que soy un incapaz que no puede gobernar su mente, la ínsula va a decir, entonces si te pones así, mejor no te aviso. Ahora sí, lo dejamos hasta acá. Muchas gracias por ver estos videos. No olviden suscribirse al canal y Peucayal con Puchel.